El monte Everest es la montaña más alta en la Tierra, con una altitud de casi 9.000 metros sobre el nivel del mar. Alcanzar la cima del monte Everest es uno de los objetivos más desafiantes en el mundo. Alpinistas, geógrafos, científicos, fotógrafos, exploradores han tratado de llegar a la cima en un intento por escalar, entender y vivir la experiencia que el Everest representa. No importando si son escaladores profesionales, durante años se llevaron a cabo intentos fallidos por conquistar la cima, y fue hasta el año 1953 que finalmente se logró, y quienes lo hicieron regresaron a salvo. Hay un misterio en esta montaña que por más de 90 años ha intrigado a miles de personas. Y es que fue lo que sucedió el 8 de junio de 1924, cuando Andrew Irvine y George Mallory intentaron escalar la montaña. Se dice que se encontraban a unos metros de la cima, pero después de eso jamás se les volvió a ver. ¿Será que esos dos alpinistas alcanzaron la cima 29 años antes de la fecha oficial de 1953? Pero también queda la pregunta de qué le sucedió en el Everest. Si quieres acompañarme a descubrir este misterio, te invito a ver el video. El monte Everest es una montaña en la cordillera del Himalaya. Se encuentra entre Nepal y el Tíbet, una región autónoma de China, con una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto en la Tierra. En las montañas del Himalaya han vivido grupos indígenas. El más conocido es el Sherpa, y aunque esta palabra se ha usado comúnmente para referirse a una guía en el Everest, más bien se refiere a un grupo étnico que habita en las regiones montañosas de Nepal en el Himalaya. Los Sherpas tienen una gran experiencia en el montañismo, que puede ser de gran ayuda para los alpinistas que intentan llegar a la cima del Everest. Sin los Sherpas, la mayoría de los escaladores no lograrían sus objetivos en el Everest, ya que sirven como guía, colocan cuerdas, escaleras, transportan el oxígeno, tiendas de campaña, comida, entre otras funciones. Este grupo étnico durante muchos años ha vivido a una altitud sumamente alta. Están acostumbrados a los bajos niveles de oxígeno. Independientemente de ser guías en el Everest, también trabajan en la agricultura y el comercio. Escalar el monte Everest es realmente un desafío, incluso para los alpinistas más experimentados. Se requiere un certificado de buena salud, el equipo adecuado y un guía capacitado. En este lugar, por lo general, las condiciones climáticas no son las adecuadas, con muchas avalanchas. Por eso se establece un periodo en el año para realizar las expediciones. La altitud es un gran peligro para los escaladores, ya que casi nadie está acostumbrado a los bajos niveles de oxígeno y a estar en una gran altitud. Así que dependen de los tanques de oxígeno para lograr ese desafío de llegar a la cima. Hay una zona del Everest llamada la zona de la muerte y está por encima de los 8.000 metros de altura. Es peligroso para los escaladores pasar un gran periodo de tiempo en esta zona, porque pueden desarrollar el llamado mal de altura e inflamación cerebral. Al ser el monte Everest muy peligroso, con frecuencia muchos escaladores han fallecido en el camino y sus restos son encontrados. Incluso muchos alpinistas deben atravesar cadáveres mientras suben la montaña. La primera expedición organizada con el objetivo de escalar el monte Everest data del año 1922 y fue la primera expedición en la que usaron tanques de oxígeno, aunque falló y terminó con la vida de 7 alpinistas debido a una avalancha. Hay que tener en cuenta que en esos años los tanques de oxígeno eran robustos y pesados. Cada individuo cargaría aproximadamente 15 kilogramos del tanque, que a la larga sería una gran carga al escalar, así que era una misión realmente difícil. Después del fracaso de esa expedición, en 1924 se hizo un segundo intento por conquistar la cima. Con George Mallory, un gran escalador inglés, ya había participado en la primera expedición de 1922 y más anteriormente en el año 1921 cuando realizó una expedición de reconocimiento al cartografiar la región alrededor del monte Everest.
Analizó junto a un grupo de sherpas posibles rutas de acceso en el Everest con el fin de llegar a la cima de una manera más fácil y en un menor tiempo. Como la primera expedición había sido un fracaso, Mallory intentó organizar una segunda. Muchos se preguntan cuál era la finalidad de la insistencia de este hombre por conquistar el Everest. La respuesta para él era sencilla, y es porque simplemente esta montaña estaba allí para ser descubierta y escalada. Mallory durante el año 1923 se la pasó promoviendo su nueva expedición y finalmente en 1924 reunió un equipo de varios alpinistas. Por mencionar algunos participantes estaba por supuesto Mallory, un profesor y alpinista experimentado, el único que había participado en 3 expediciones al Everest en la década de los años 20. También Andrew Irvine, un talentoso ingeniero que en ese entonces tenía 22 años. Fue el miembro más joven de la expedición y no tenía mucha experiencia en el alpinismo. Después Noel Odell, un escalador con gran experiencia. Otro miembro era Edward Norton, líder de la expedición, tenía un récord mundial de altitud de 8.570 metros. También estaba Howard Somerville, cirujano y alpinista. Y Jeffrey Bruce, quien tenía un récord de altitud en el Everest de 8.300 metros en 1922. Organizar la expedición fue una tarea laboriosa y larga. Desde el mes de febrero de 1924, algunos miembros del equipo tuvieron que seleccionar los porteadores o sherpas que los ayudarían en su travesía a cargar el equipo y ayudarlos como guías, al traductor y al responsable de los sherpas. También se ocuparon de adquirir la comida y el equipo que necesitarían. En esa época tenían lo último en equipo y tecnología de alpinismo, incluyendo tanques de oxígeno. El 28 de abril de 1924, el equipo había llegado al monasterio de Rongbuk, que es un monasterio budista tibetano que se encontraba muy cerca del lugar elegido por ellos como campamento base. Pero la autoridad del monasterio o el lama estaba enfermo, así que no pudo atender al equipo de la expedición y realizar la ceremonia budista. Esto quiere decir que el grupo no había sido bendecido por los monjes del monasterio, un paso que para muchos es de vital importancia, porque tienen la creencia que les asegura una expedición exitosa. El plan del equipo de Mallory era al menos establecer 4 campamentos en la montaña. Estos campamentos fueron establecidos paulatinamente desde el mes de abril, con el trabajo de 150 porteadores. El primer campamento se encontraba a 5.400 metros sobre el nivel del mar, el segundo a 6.000 metros, el tercero a 6.400 metros y el campamento más alto a 7.000 metros sobre el nivel del mar. Y se encontraba en el Collado Norte, un paso alto y empinado que conducía a la cima de la montaña. Pero para llegar a esa cima, dividieron este tramo en 3 escalones, al igual colocarían 2 campamentos más. El primer escalón lo designaron como una zona llena de rocas donde el terreno estaba lleno de obstáculos, haciendo de su ascenso algo extremadamente complicado. Y el segundo escalón era una pared de unos 30 metros con una inclinación de 70 grados. El tercer escalón era un acantilado lleno de nieve, pero este ya no tenía obstáculos, era el tramo más rápido para llegar finalmente a la cima. Para el 19 de mayo de 1924, el equipo de Mallory arribó al campamento 3. El 21 de mayo se encontraba en el campamento 4, esto es a 7.000 metros sobre el nivel del mar. Nadie había intentado eso en esa época, realmente no tenían completa seguridad que su expedición tuviera éxito y regresaran a salvo. A fin de cuentas era el Everest y sabían todo el riesgo que implicaba intentar llegar a la cima. Harían 2 intentos por escalar sin oxígeno y si esos 2 intentos fallaban, harían un último intento usando oxígeno. El equipo fue dividido en 3, los cuales escalarían en diferentes tiempos e intentarían establecer más campamentos ya muy cerca de la cima. Cabe mencionar que también contaban con la ayuda de 9 porteadores. Entonces la expedición a la cima comenzó. Ya estando en el campamento 4, el 1 de junio de 1924,
Mallory y Bruce salen del campamento sin tanques de oxígeno, acompañados de 9 sherpas o porteadores, pero inmediatamente son abatidos por ráfagas de viento extremadamente heladas. Llegan a los 7.700 metros sobre el nivel del mar, establecen otro pequeño campamento allí, esto es el campamento 5. Pero 3 porteadores abandonan el trayecto dejando sus cargas en el camino, y al siguiente día los porteadores restantes se niegan a seguir subiendo, así que se abandona por esta ocasión la misión a la cima. El 2 de junio de 1924, Norton y Somerville y 6 porteadores comienzan a ascender y se encuentran en el trayecto a Mallory y Bruce muy cerca del campamento 4. Norton y Somerville pasaron una noche difícil en la zona de la muerte a 8.170 metros sobre el nivel del mar y establecen el campamento 6. Hay que recordar que la altura del Everest son 8.848 metros. Para el 4 de junio, Norton y Somerville se preparaban para ascender y conseguir llegar a la cumbre. Derretían nieve para obtener agua. Salieron a las 6:40 am, escalaron 200 metros, pero Somerville comenzó a sufrir de una tos intensa y persistente, así que no pudo continuar. Norton siguió solo, trepando un gran barranco que conduce a la pirámide de la cima, pero cuando llegó a los 8.570 metros se dio por vencido, ya que el terreno se volvió muy complicado y estaba extremadamente agotado. La cima está a 8.848 metros, casi lo consigue, le quedaban poco más de 200 metros, pero desafortunadamente no lo logró. No obstante, estableció un nuevo récord de altitud que permanecería intacto por 28 años. Norton se reunió nuevamente con Somerville para descender, pero Somerville sentía que su garganta se estaba cerrando y no podía respirar. Una parte de su garganta se había congelado. Afortunadamente logró superar eso y descendieron. Ya llegando al campamento 4 con Mallory, este tenía listos tanques de oxígeno, pero también se encontraba ideando un nuevo plan. El último intento lo hizo Mallory y Irvine, llevaban tanques de oxígeno, pero el compañero de Mallory, es decir, Irvine, no tenía suficiente experiencia como el resto de los escaladores. Fueron acompañados por 5 porteadores hasta el campamento 6. El 7 de junio de 1924 llegaron al campamento 6 y mandaron de regreso a los porteadores al campamento 5 para apoyar a Odell. Los portadores le llevaron un mensaje en el que Irvine y Mallory le decían que los buscara debajo de la pirámide de la cima a las 8 am del 8 de junio. Odell comenzó a subir al campamento 6, pero había mucha niebla. A las 12:50 pm, Odell afirma que la niebla se abrió y logró ver 2 puntos negros, lo que parecía ser 2 escaladores muy lejos de él en el segundo escalón a la cima. Supuso que eran Mallory y Irvine, pero después la niebla se cerró y los perdió de vista. Estaba preocupado porque después de unas horas Mallory y Irvine no regresaron al campamento 6. Entonces comenzó a nevar y decidió regresar al campamento 5 por 2 porteadores. Al siguiente día subieron nuevamente al campamento 6, pero no había rastro de Mallory y Irvine. Posteriormente decidió descender al campamento 4 y finalmente todos abandonaron la montaña el 11 de junio sin saber qué fue lo que pasó con Mallory y Irvine. Algunos creen, gracias al testimonio de Odell, que Mallory y Irvine sí lograron alcanzar la cima del Everest. Según Odell, fueron vistos a las 12:50 pm en el segundo escalón. Ya para el último trayecto a la cima o el tercer escalón se dice que es más fácil sin obstáculos, aunque también se cree que muy probablemente en el trayecto de regreso algún accidente le sucedió. El cuerpo de Mallory fue encontrado congelado hasta el año de 1999, durante una expedición para buscar su desaparición en el Everest. El codo y la pierna derecha de Mallory estaban rotos y tenía una lesión en la cabeza. Tenía cuerda, así que se sugiere que estaba sujeto a Irvine cuando ambos alpinistas cayeron. Entre los objetos personales que fueron recuperados están el reloj de pulsera, las gafas protectoras, el altímetro, un pequeño cuchillo, algunas cartas personales.
Al reloj de bolsillo y al altímetro les faltaban las manecillas y sus tapas de cristal. Las gafas protectoras estaban en el bolsillo de Mallory. Eso indica que él mismo las guardó y probablemente caminaba a oscuras cuando decidió quitárselas. También significa que Mallory estaba vivo casi al anochecer. No obstante, hay dos elementos que no se encontraron junto a Mallory: una fotografía de su esposa, la cual había mencionado a su equipo que la dejaría en la cima del Everest, y una cámara fotográfica que podría contener imágenes que probarían que Mallory alcanzó la cima si es que lo hizo. Según la opinión de expertos, si Mallory y Irvine llegaron a la cima debido a la dificultad del ascenso y por la hora en que Odell los vio, es muy probable que llegaron a la cima alrededor de las 4 o 5 p.m. Entonces, cuando descendieron y al caer la noche, Mallory guardó sus gafas protectoras. Y quizás con mucho cansancio, en la oscuridad, uno de los escaladores resbaló, arrastrando a su compañero, ya que se encontraban sujetos por una cuerda. Una vez que se cortó la cuerda, ambos hombres se separaron. Si es que Mallory sobrevivió a la caída debido a las bajas temperaturas, falleció. Aunque esto es solo una teoría. Los restos de Irvine jamás fueron recuperados. Eso fue algo desafortunado, ya que daría una idea de su trayecto y si llegaron a la cima muchos años antes que el primer registro de 1953. Aunque eso por ahora sigue siendo un misterio no resuelto.